David fue un hombre conocido por su valentía, pero también por sus errores. Un rey que, en un momento de debilidad, tomó decisiones que marcarían el destino de su vida y el de quienes lo rodeaban. La historia de David y Batseba es, sin lugar a dudas, una de las más poderosas de la Biblia, pero detrás de esta narrativa hay algo más profundo, algo que todos podemos reconocer en nuestra propia vida: la tentación, el poder y las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Por qué es tan fácil caer en la tentación, incluso cuando sabemos que lo que estamos haciendo está mal? ¿Qué sucede cuando tenemos todo el poder en nuestras manos y lo usamos de la manera equivocada? Este análisis no solo es sobre un rey y una mujer en un contexto bíblico, sino sobre las decisiones cotidianas que todos tomamos y las repercusiones que esas decisiones pueden tener en nuestra vida, nuestras relaciones y nuestra paz mental. Hoy vamos a sumergirnos en la psicología de David y Batseba. Vamos a entender cómo el poder y la tentación juegan un papel crucial en nuestras decisiones y cómo esas decisiones, a menudo impulsivas, pueden transformar por completo el curso de nuestras vidas. Si te ha intrigado esta historia y quieres entender más sobre las dinámicas psicológicas que influyen en las acciones humanas, te invito a suscribirte, darle like al video y compartirlo con quien creas que también pueda encontrar valor en este análisis. No olvides dejar tus comentarios, quiero saber qué piensas. Ahora, sin más preámbulos, pongámonos en contexto y exploremos los antecedentes de esta fascinante historia, empezando por cómo todo comenzó. A medida que exploramos la historia de David y Batseba, es fundamental entender el contexto en el que esta acción se desarrolla. Analizar cómo la posición de poder de David y las circunstancias que lo rodeaban influyeron directamente en sus decisiones. Es aquí donde entra la psicología del poder y la tentación, algo que no solo afectó a David, sino también a Batseba. Vamos a descubrirlo. La historia de David y Batseba comienza en un momento de vulnerabilidad. David, el rey de Israel, se encontraba en la cima de su poder, habiendo conquistado múltiples reinos y consolidado su dominio. Sin embargo, durante un tranquilo atardecer en su palacio, algo ocurrió que cambiaría para siempre el curso de su vida. En lugar de estar en la batalla como era costumbre para un rey, David se quedó en su palacio, paseando por el techo. Desde 1900, allí vio a Batseba, una mujer que se estaba bañando, y el impulso de su deseo comenzó a tomar el control. Lo primero que debemos entender es cómo la tentación juega un papel clave aquí. La psicología detrás de este momento no solo se centra en la atracción física, sino en cómo el poder puede distorsionar el juicio. David, como rey, se encontraba en una posición donde sus deseos podían ser fácilmente satisfechos sin consecuencias inmediatas. El efecto del poder es real. Cuando alguien tiene poder absoluto como David, la tentación de usarlo sin restricciones se vuelve más fuerte. El poder genera la ilusión de que no hay límite, y es precisamente este sentimiento de invulnerabilidad lo que empieza a moldear su comportamiento. Batseba, por su parte, no estaba en una posición de poder. Como mujer en una sociedad patriarcal, su autonomía estaba limitada. En esa época, la vida de una mujer dependía en gran medida de las decisiones de los hombres a su alrededor, y en este caso, David tenía el control total. Su decisión de acercarse a ella no fue simplemente un acto de deseo, sino una manifestación de su desigualdad de poder. Batseba, a pesar de ser víctima de la situación, también se encuentra atrapada en un ciclo donde las opciones para rechazar lo que le pedían eran mínimas. Es importante reflexionar sobre cómo la presión y el miedo pueden influir en el comportamiento humano. Batseba
siendo consciente de la posición de Davi y su rol en la corte, probablemente sintió que no podía rechazar sus avances sin sufrir repercusiones graves. En lugar de tener control sobre su destino, ella se ve sometida a las decisiones de otro, lo que refleja la compleja relación de poder y vulnerabilidad que las personas experimentan, ya sea en un contexto histórico o actual. La historia nos muestra que cuando se mezcla el poder con la tentación, las decisiones que tomamos pueden ser distorsionadas. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo llegamos a justificar nuestras propias acciones, incluso cuando sabemos que están mal? Es aquí donde entran los conceptos de disonancia cognitiva y justificación del comportamiento, temas que exploraremos a continuación para comprender mejor lo que ocurrió dentro de la mente de Davi y cómo él mismo se convenció de que su conducta estaba justificada. Ahora que hemos comprendido el contexto en el que se dieron estos eventos, es necesario sumergirse en la psicología de Davi, analizar cómo, estando en la cúspide del poder, sus decisiones fueron marcadas por la tentación y cómo utilizó su posición para justificar lo injustificable. Vamos a desentrañar lo que realmente sucedió en su mente y cómo la disonancia cognitiva jugó un papel crucial en su comportamiento. El comportamiento de Davi, en este contexto, revela la complejidad de la psicología humana cuando se enfrenta en la tentación y al poder. Davi no era un hombre cualquiera, era el rey de Israel, un líder con una influencia tremenda. Este tipo de poder absoluto tiene efectos profundos en la psicología de cualquier individuo, y Davi no fue la excepción. La historia de Davi y Batseba es, en muchos sentidos, una historia de cómo el poder absoluto puede distorsionar el juicio humano. Cuando se habla del efecto del poder, nos referimos a cómo el poder cambia la forma en que una persona percibe la realidad y toma decisiones. El poder genera una sensación de invulnerabilidad, de que uno está por encima de las normas. En el caso de Davi, este poder le permitió satisfacer sus deseos sin consecuencias inmediatas. Como rey, no tenía que rendir cuentas a nadie, y esta falta de control externo puede crear una sensación peligrosa de impunidad. Davi, al ser rey, no solo tenía poder sobre su pueblo, sino también sobre las personas cercanas a él. La tentación de usar ese poder para sus propios fines no era algo raro, pero la psicología detrás de su decisión de llamar a Batseba a su palacio es clave para entender cómo funcionaba su mente. La tentación no solo es física, es emocional y psicológica. Davi estaba acostumbrado a obtener lo que deseaba, y en ese momento la tentación era demasiado fuerte para ignorarla. Lo que ocurrió después de su encuentro con Batseba es un ejemplo claro de lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Este término se refiere a la incomodidad que experimentamos cuando nuestras creencias no coinciden con nuestras acciones. Davi, por supuesto, sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto. Sabía que era casado, que Batseba era la esposa de otro hombre y que este acto de adulterio tenía el potencial de destruir vidas. Pero, como muchos de nosotros, intentó justificar su comportamiento de alguna manera. La disonancia cognitiva se maneja a través de la racionalización, el proceso psicológico mediante el cual buscamos justificar nuestras malas decisiones para reducir el malestar que sentimos. Davi pudo haber racionalizado su comportamiento de varias maneras. Tal vez pensó que como rey tenía derecho a lo que quisiera. Tal vez creyó que era algo temporal y que no afectaría a largo plazo. Pero lo que realmente ocurrió fue una compensación emocional. El poder y la satisfacción inmediata que obtuvo de su acción momentánea le proporcionaron un alivio temporal a sus tensiones emocionales. Pero la clave aquí es que Davi no se detuvo a reflexionar sobre las consecuencias.
Esta necesidad de gratificación inmediata es un fenómeno psicológico que afecta a muchos, especialmente cuando hay un desequilibrio de poder. Además de la disonancia cognitiva, también podemos ver que Davi estaba influenciado por un sentido de impunidad. No solo tenía poder, sino que también se sentía en control de la situación. Esto lo llevó a subestimar el impacto de sus decisiones, ya que no veía la necesidad de tomar en cuenta las consecuencias morales o espirituales. Al sentirse inalcanzable, Davi ignoró las señales de advertencia, confiando en su habilidad para manejar cualquier resultado que pudiera surgir. Por otro lado, Davi también usó el autoengaño para justificar sus acciones. Este es otro mecanismo psicológico común cuando las personas enfrentan una moralidad ambigua o decisiones cuestionables. La capacidad de autoengañarnos nos permite hacer que nuestras acciones parezcan más aceptables ante nosotros mismos. Davi podría haber dicho que lo hacía por alguna necesidad emocional o que en su mente el acto no tenía la misma gravedad moral que para otras personas. El resultado de todo esto fue un círculo vicioso de autojustificación y de sensibilización emocional. A medida que Davi continuaba con sus decisiones, la falta de arrepentimiento inmediato o confrontación interna lo llevó a tomar acciones aún más graves. El asesinato de Urías, el esposo de Batseba, para ocultar su pecado. Esta escalada en el comportamiento es otra característica de cómo la psicología humana puede empeorar cuando las decisiones erróneas no son confrontadas a tiempo. Lo interesante de todo esto es que, aunque Davi estaba tomando decisiones profundamente inmorales, no lo veía de esa manera en el momento. En su mente, estaba justificando sus acciones de manera que se alinearan con sus deseos inmediatos, sin considerar el daño futuro que causaría. Este tipo de justificación puede ser común en muchas personas cuando se sienten atrapadas en una situación donde el poder y la tentación están involucrados. Ahora que hemos desentrañado cómo el poder y la tentación influyeron en el comportamiento de Davi, es hora de mirar a Batseba. Ella también fue parte crucial de esta historia, y es esencial comprender cómo su vulnerabilidad, combinada con la presión social y el poder de Davi, afectó sus decisiones y su psique. Vamos a explorar la psicología detrás de su rol en esta tragedia. Batseba es una figura que a menudo se ve como una víctima en la historia de Davi, pero su psicología es tan compleja como la de Davi mismo. Para entender su papel, es importante tener en cuenta su contexto. Batseba era una mujer en una sociedad profundamente patriarcal, donde su autonomía y capacidad para tomar decisiones estaban limitadas. Esta desigualdad de poder es clave para entender cómo reaccionó ante la situación. En primer lugar, la presión social y las expectativas de género juegan un papel fundamental. Como esposa de Urías, un hombre que estaba en la guerra por mandato del rey, Batseba no solo estaba lejos de su esposo, sino que también se encontraba en una posición vulnerable al no tener un hombre protector cerca. La oportunidad de Davi para ejercer su poder sobre ella no fue un incidente aislado. Fue el resultado de un sistema social que permitía que las decisiones de las mujeres fueran, en gran parte, dictadas por los hombres a su alrededor. Cuando Davi la vio desde el techo y la mandó llamar, la situación se convirtió en una de absoluta vulnerabilidad para Batseba. Aunque algunos podrían cuestionar por qué ella no se resistió, debemos recordar que el poder de Davi era tan grande que desafiarlo no era solo una cuestión de resistencia personal, sino un riesgo directo a su seguridad, reputación y, en última instancia, a su vida. En un contexto de total asimetría de poder,
La noción de consentimiento era prácticamente inexistente, ya que Betseba no tenía poder para rechazar las órdenes del rey sin enfrentar consecuencias graves. Este fenómeno, en psicología, se llama sumisión forzada. Las personas que se encuentran en situaciones de abuso o desbalance de poder pueden experimentar una sensación de impotencia que las lleva a ceder, a veces sin ni siquiera ser conscientes del impacto real de lo que están haciendo. En este caso, Batseba probablemente no tuvo otra opción que acceder a la demanda del rey, aunque sus propios deseos y emociones pudieran haberle dicho lo contrario. Pero lo más interesante de su psicología es la compleja mezcla de culpa y resignación que probablemente experimentó después de los hechos. Después de que David la llamó a su palacio y consumaron el acto, Betseba se encontraba en una situación difícil. Estaba embarazada y su marido, Urías, estaba lejos, luchando en la guerra. Sabía que, de revelarse la verdad, se la vería como la culpable del escándalo, lo que dañaría su reputación, la de su familia y posiblemente la de su marido. Esto refleja otro fenómeno psicológico, conocido como culpa internalizada, que ocurre cuando alguien se siente responsable de una situación, aunque no lo sea completamente. El impacto emocional de esta situación debió ser tremendo para Betseba. La vergüenza y la culpa probablemente fueron muy fuertes, especialmente considerando las normas sociales de la época, donde el honor de una mujer era tan central a su identidad. Incluso después de que el rey intentó ocultar su pecado al mandar matar a Urías, el sufrimiento emocional de Batseba no desapareció. La violencia emocional que enfrentó al perder a su esposo y posteriormente a su hijo recién nacido fue devastadora. Aunque la psicología de David fue la de un hombre que utilizó su poder para satisfacer su deseo, la de Betseba fue la de una mujer atrapada en una red de poder, impotencia y culpa. Es importante señalar que Betseba no era simplemente una víctima pasiva. A pesar de las presiones, ella también fue capaz de tomar decisiones que afectaron su vida. Después de la muerte de su hijo, cuando David se arrepintió de sus acciones, Batseba encontró fuerza para seguir adelante. La resiliencia que mostró al recuperar su estabilidad emocional y eventualmente tener un segundo hijo, Salomón, es testimonio de su capacidad de superar las adversidades. Lo que realmente nos muestra la historia de Batseba es que, aunque muchas veces estamos atrapados en circunstancias fuera de nuestro control, nuestra psicología puede llevarnos a momentos de fuerza y resistencia que nos permiten superar incluso las experiencias más traumáticas. Mientras que Batseba enfrentaba una serie de consecuencias emocionales y psicológicas, David también experimentó las secuelas de sus decisiones. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo sus actos fueron recibidos en su interior y cómo la culpa y el arrepentimiento lo afectaron psicológicamente, conduciéndolo a un proceso de reflexión y finalmente a la redención. Las decisiones que David tomó en relación con Batseba no solo afectaron a las personas directamente involucradas, sino que también tuvieron un profundo impacto en su propio bienestar psicológico. A pesar de que, en un principio, parecía que David había logrado salirse con la suya, la psicología humana no puede escapar de las consecuencias internas de las malas decisiones. La historia de David después de este evento es, en muchos sentidos, la historia de cómo la culpa y el arrepentimiento pueden transformarse en una fuerza de reflexión profunda y redención. Tras cometer el adulterio con Batseba y ordenar la muerte de Urías, David parecía seguir adelante con su vida sin que nadie en su entorno inmediato supiera la verdad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los efectos psicológicos de sus acciones comenzaran a pesar sobre él. La disonancia cognitiva, ya mencionada,
juega un papel crucial en este punto. La psicología humana no puede ignorar por completo el desajuste entre lo que uno cree que está bien y lo que uno realmente hace. En el caso de Davi, el hecho de que sus acciones fueran tan contrarias a su identidad moral y a los estándares espirituales que él mismo representaba como rey de Israel lo llevó a una lucha interna. Aunque al principio pudo haber justificado su comportamiento, como ocurre con muchas personas en situaciones de poder, no pudo evitar sentir la creciente incomodidad de saber que había actuado de manera inmoral. Esta incomodidad interna es lo que genera la culpa, un sentimiento tan profundo que puede llevar a una persona a enfrentarse a sí misma. La culpa es uno de los efectos psicológicos más devastadores de la mala toma de decisiones. Al principio puede manifestarse como una sensación vaga de malestar, pero con el tiempo puede transformarse en un sentimiento paralizante que afecta todos los aspectos de la vida de una persona. Para Davi, esta culpa lo persiguió constantemente. A medida que la situación con Batseba y Urías se desenvolvía, su mente comenzó a ser un campo de batalla entre su deseo de seguir adelante y el reconocimiento de lo que había hecho. La historia cuenta que fue el profeta Natán quien, enviado por Dios, confrontó a Davi y lo hizo enfrentar sus pecados. Este momento de confrontación es crucial, porque marca el comienzo de un proceso de autoconfrontación y arrepentimiento genuino en Davi. La psicología detrás del arrepentimiento es fascinante. Implica no solo reconocer que se ha hecho algo malo, sino también experimentar un cambio interno profundo. Davi no solo reconoció su culpa, sino que en su arrepentimiento empezó a comprender las repercusiones de sus acciones de una manera mucho más amplia. El arrepentimiento genuino es, en muchos casos, la puerta a la redención psicológica. La diferencia entre alguien que se siente culpable, pero no cambia, y alguien que se arrepiente sinceramente, es la disposición de enfrentar el daño que se ha causado y el deseo de corregirlo. En el caso de Davi, su arrepentimiento no fue solo una cuestión emocional, fue un proceso de crecimiento interno. Reconocer la magnitud de sus errores y entender que sus decisiones habían tenido consecuencias que iban más allá de lo inmediato, lo llevó a un cambio de mentalidad. Este proceso de arrepentimiento no fue fácil para Davi. En sus propios salmos, Davi expresa su dolor por haber transgredido la ley de Dios y su soledad emocional al enfrentar las consecuencias de sus actos. En los salmos, vemos cómo la culpa se convierte en una lucha interna entre su deseo de restaurar su relación con Dios y las consecuencias de sus decisiones. Esta lucha psicológica es algo que muchas personas enfrentan cuando se sienten alejadas de sus valores y principios. La psicología del arrepentimiento nos enseña que, para encontrar la paz interior, debemos ser capaces de confrontar nuestros errores y hacer todo lo posible por corregirlos. La redención de Davi, sin embargo, no fue automática. A pesar de su arrepentimiento, las consecuencias de sus acciones continuaron afectando su vida de manera tangible. El hijo que tuvo con Batseba murió, y su familia experimentó dolor y división a lo largo de los años. Aquí es donde la psicología humana revela que las consecuencias de nuestras acciones no siempre se pueden evitar. La reparación emocional no elimina el daño, pero ofrece una oportunidad para aprender y crecer a partir de lo sucedido. Es importante entender que, aunque Davi encontró redención, el proceso fue largo y lleno de sufrimiento. La psicología de la redención no es algo que ocurre de manera instantánea. Es un viaje interno que requiere tiempo, reflexión y un compromiso constante con el cambio.
David, en su caso, tuvo que aprender a vivir con las consecuencias de sus acciones mientras trabajaba en su relación con Dios y con los demás. Mientras David luchaba con la culpa y buscaba la redención, las consecuencias de sus acciones también afectaron a su entorno. Es vital entender cómo la psicología del arrepentimiento no solo transforma a quien se arrepiente, sino también a las personas que lo rodean. El siguiente capítulo se enfocará en las repercusiones emocionales y psicológicas para la familia de David y cómo sus relaciones fueron afectadas por sus decisiones. Las decisiones de David no solo alteraron su vida, sino que tuvieron repercusiones duraderas en su familia. A menudo, cuando una persona comete un acto inmoral o toma decisiones erróneas, no se da cuenta de cómo estas acciones repercuten en aquellos que están más cerca de ella. En el caso de David, las consecuencias de su comportamiento se extendieron a su familia, creando un ambiente emocionalmente cargado y lleno de conflictos. Primero, debemos entender que las acciones de David, al ser un rey y una figura central en su sociedad, no solo afectaron a su núcleo familiar inmediato, sino también al pueblo que gobernaba. La familia de David, específicamente sus hijos, experimentó una serie de consecuencias psicológicas debido a la forma en que David gestionó sus relaciones y cómo sus decisiones personales influyeron en su entorno. Uno de los efectos más directos fue sobre el hijo que tuvo con Batseba, el cual, como sabemos, murió poco después de su nacimiento. Esta tragedia marcó profundamente a David y a Batseba, pero las consecuencias también fueron devastadoras para el resto de la familia. Para los hijos de David, el conflicto y la división comenzaron a manifestarse. Amón, uno de los hijos de David, se vio involucrado en un escándalo de abuso, lo que terminó en su asesinato a manos de su hermano Absalón. Este trágico evento fue directamente una consecuencia del ambiente tóxico creado por las decisiones de David. Las relaciones familiares de David fueron un reflejo directo de cómo la disonancia emocional y los conflictos internos pueden desencadenar un ciclo de violencia y ruptura. Los hijos de David crecieron viendo cómo su padre tomaba decisiones cuestionables y cómo estas decisiones creaban un ambiente de incertidumbre emocional. La falta de un ejemplo sólido de integridad afectó la forma en que sus hijos manejaban sus propias emociones y relaciones. En términos psicológicos, los hijos de David fueron víctimas de lo que los terapeutas llaman transmisión intergeneracional, de trauma emocional. Esto ocurre cuando el dolor y el sufrimiento no resueltos de una generación afectan a la siguiente. Los hijos de David, al no haber visto un modelo de liderazgo moral claro, adoptaron patrones de comportamiento destructivos. Amón, por ejemplo, desarrolló una relación incestuosa con su hermana Tamar, lo que llevó a su asesinato por parte de Absalón. Este ciclo de violencia y venganza es un claro ejemplo de cómo las malas decisiones de un padre pueden desencadenar reacciones emocionales y sociales devastadoras en sus hijos. Por otro lado, Absalón, otro de los hijos de David, desarrolló un creciente resentimiento hacia su padre. Absalón fue un hombre carismático que buscó ganarse el apoyo del pueblo de Israel, pero su frustración con las decisiones de David lo llevó a rebelarse y finalmente intentar usurpar el trono. Su rebelión fue, en muchos sentidos, un reflejo de la desconfianza y el resentimiento acumulado debido a los errores de su padre. Absalón representó una de las consecuencias más drásticas de la incapacidad de David para manejar los conflictos dentro de su familia. Lo que la psicología de esta familia nos enseña es que las decisiones de un líder, especialmente un líder tan influyente como David,
no solo afectan su vida personal, sino que también modelan las relaciones y los comportamientos dentro de su círculo más cercano. Los hijos de Davi no fueron los únicos afectados por sus decisiones. También lo fueron las mujeres en su vida, como su esposa Batseba, y las relaciones familiares, que se vieron marcadas por el resentimiento y la inseguridad. La falta de coherencia entre lo que Davi predicaba como líder y lo que hacía como hombre privado creó un entorno emocionalmente frágil en su hogar. Es aquí donde el concepto de liderazgo ético se convierte en algo esencial. Un líder que no mantiene coherencia entre sus principios y sus acciones crea una atmósfera de desconfianza y caos. Las decisiones de Davi, aunque inicialmente parecieron tener éxito en términos de poder político, tuvieron un alto costo emocional para su familia. Este costo fue pagado con intereses, ya que sus hijos siguieron el ejemplo de la violencia y la falta de integridad en su propio comportamiento, desencadenando una serie de conflictos familiares que duraron generaciones. Las consecuencias de las decisiones de Davi no solo fueron psicológicas, también fueron espirituales. En el siguiente capítulo exploraremos cómo su relación con Dios se vio afectada por sus acciones y cómo el proceso de arrepentimiento espiritual ayudó a restaurar su vínculo con lo divino. Las decisiones que Davi tomó en su vida, especialmente las relacionadas con Batseba, no solo tuvieron repercusiones psicológicas y familiares, sino que también afectaron profundamente su relación con Dios. Como rey de Israel, Davi tenía la responsabilidad de ser un modelo de liderazgo, no solo en términos políticos y militares, sino también espirituales. La Biblia nos muestra que Davi no era un hombre perfecto, sino uno que experimentaba una lucha constante entre su deseo de seguir a Dios y sus propias debilidades humanas. Cuando Davi cometió el adulterio con Batseba y mandó matar a Urías, su pecado no solo fue un acto moralmente reprobable, sino que también representó una violación directa de las leyes y principios que Dios había establecido para su pueblo. En términos espirituales, Davi no solo transgredió la confianza de su familia y su pueblo, sino que rompió su pacto con Dios. Este pecado le trajo una separación espiritual inmediata, y aunque él parecía seguir gobernando con éxito, su relación con lo divino se vio empañada por su culpa y su falta de integridad. El profeta Natán fue quien, en un momento crucial, le mostró a Davi la gravedad de su pecado. En un acto de misericordia divina, Dios no solo reveló el pecado de Davi a través de Natán, sino que también le dio la oportunidad de arrepentirse. El arrepentimiento de Davi, sin embargo, no fue un acto superficial o momentáneo, fue un proceso profundo que involucró una reconstrucción espiritual de su vida. Desde el punto de vista espiritual, el arrepentimiento no solo consistió en reconocer el pecado, sino en volver a alinearse con los valores de Dios y buscar su perdón. Davi, en su profundidad de alma, escribió varios salmos que expresan su dolor y arrepentimiento por el mal que había cometido. El Salmo 51 en particular es uno de los ejemplos más claros de cómo Davi se dirigió a Dios en busca de perdón y purificación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este salmo revela el proceso de arrepentimiento genuino, en el que David no solo pide perdón por su pecado, sino que también reconoce que su transgresión afectó su relación con Dios. El arrepentimiento espiritual, en este caso, no fue simplemente un acto de palabras vacías, sino un proceso de transformación interna. David deseaba restaurar su relación con lo divino, y para ello entendió que debía ser completamente honesto con Dios y consigo mismo. Es importante señalar que el arrepentimiento de David no eliminó inmediatamente las consecuencias de sus acciones.
Aunque Dios le perdonó, las repercusiones de su pecado continuaron afectando su vida, especialmente en su familia. Sin embargo, el perdón espiritual fue una de las principales formas en que David experimentó la restauración emocional y psicológica. El proceso de arrepentimiento le permitió encontrar paz interior y reconectar con Dios, lo que le dio la fortaleza para seguir adelante con su vida, aunque las heridas seguían abiertas. En términos espirituales, la historia de David nos enseña que el arrepentimiento no es un proceso fácil ni instantáneo, pero es una vía hacia la restauración espiritual. David no solo buscó el perdón de Dios por su pecado, sino que también aprendió a vivir con una conciencia espiritual renovada, reconociendo que su relación con lo divino debía ser una prioridad. Esta restauración espiritual le permitió no solo enfrentar las consecuencias de sus actos, sino también liderar nuevamente con una visión más clara de lo que significaba ser un hombre conforme al corazón de Dios. Mientras David vivió este proceso de restauración espiritual, el reino de Israel también experimentó sus propios desafíos durante su reinado. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo el impacto de las decisiones de David se reflejó en la política y el gobierno de Israel, y cómo su liderazgo, a pesar de sus fallos personales, siguió siendo una influencia decisiva para la nación. Las decisiones personales de David, particularmente aquellas relacionadas con su relación con Batseba, no solo afectaron su vida familiar y espiritual, sino que también tuvieron repercusiones políticas de gran magnitud. Como rey de Israel, las acciones de David no solo repercutieron en su círculo cercano, sino que se reflejaron en la estabilidad y la dinámica del reino. La psicología del poder, la moralidad y las decisiones equivocadas de un líder tienen efectos duraderos en la política de una nación, y el reinado de David no fue una excepción. A pesar de sus errores, David continuó gobernando Israel con éxito, y su reinado es recordado como una época de expansión territorial y consolidación política. Sin embargo, las decisiones que tomó durante el escándalo con Batseba y la muerte de Urías mostraron que el poder, cuando no se ejerce con integridad y responsabilidad, puede tener consecuencias destructivas. David, al cometer el adulterio y ordenar la muerte de Urías, actuó de una manera que reflejaba la arrogancia del poder y la impunidad que a menudo acompaña a quienes se sienten invulnerables debido a su posición. En el ámbito político, el impacto de estas decisiones no fue inmediato, pero tuvo efectos a largo plazo. El escándalo de Batseba y la violencia que siguió con el asesinato de Urías no solo afectaron la moral interna del reino, sino que también socavaron la legitimidad moral de David como líder. Aunque la nación de Israel continuó prosperando bajo su liderazgo en términos de expansión territorial, la sombra de sus decisiones personales empañó su autoridad como rey. Además, como rey, David era un modelo a seguir para su pueblo y la falta de coherencia entre su vida personal y su vida pública envió un mensaje contradictorio a los israelitas. Si David, el líder divinamente ungido, podía cometer tales atrocidades sin consecuencias inmediatas, ¿qué mensaje estaba enviando a sus súbditos sobre la moralidad, la justicia y el uso del poder? La confianza de la gente en sus líderes puede deteriorarse rápidamente cuando perciben una desconexión entre la ética personal y la ética del gobierno. La situación de David se convirtió en un desafío de liderazgo que le costó mucho tiempo y esfuerzo reconstruir. Por otro lado, el conflicto de David con sus hijos, especialmente con Absalón, tuvo repercusiones políticas significativas. Absalón, al rebelarse contra su padre y tratar de usurpar el trono,
mostró cómo las divisiones internas dentro de la familia real podían desembocar en un conflicto civil. La rebelión de Absalón no solo fue un desafío personal para David, sino que también amenazó la estabilidad del reino. La división dentro de la familia real reflejaba una crisis de autoridad y cohesión dentro de la nación, lo que puso a prueba la capacidad de David para mantener la unidad de Israel. El reinado de David también pone en evidencia cómo el poder absoluto puede corromper incluso a las figuras más piadosas. La historia de David con Batseba es un ejemplo claro de que la tentación y la corrupción del poder no solo se dan en líderes de otras culturas o periodos históricos, sino que también pueden afectar a aquellos que inicialmente tienen una relación cercana con lo divino. La moralidad de un líder es esencial no solo para su bienestar personal, sino también para la estabilidad política de su nación. El pecado de David trajo consigo un ciclo de violencia, traición y conflicto que puso en peligro el futuro de Israel. En términos de política internacional, el hecho de que David tuviera una relación rota con su familia y la presencia de divisiones internas también afectaron cómo los otros reinos veían a Israel. La estabilidad interna de un reino es una de las mayores fuentes de poder en las relaciones internacionales, y la vulnerabilidad interna de Israel, causada por los fracasos morales de David, probablemente disminuyó su influencia ante las naciones vecinas. Esta fragilidad política tuvo repercusiones incluso en los momentos de mayor éxito territorial, ya que los enemigos de Israel podían aprovechar las divisiones internas para sembrar discordia. A pesar de todo esto, David es recordado como uno de los mayores reyes de Israel, y la nación continuó prosperando bajo su liderazgo. Sin embargo, la historia de su vida demuestra que el poder y el liderazgo político no pueden sostenerse a largo plazo sin una base de ética, responsabilidad y coherencia moral. Las decisiones de David, aunque en muchos sentidos fueron acertadas, en cuanto a la expansión territorial y la consolidación del reino, también enseñaron valiosas lecciones sobre la importancia de vivir conforme a los principios que uno predica. Mientras David tuvo que lidiar con las consecuencias políticas y personales de sus acciones, su historia también es una lección sobre cómo aprender de los errores. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo David, a través de su proceso de arrepentimiento y restauración, encontró maneras de transformar su vida y dejar un legado que aún resuena en la historia de Israel. A pesar de las fallas personales, la violencia y las tragedias familiares que marcaron su vida, David dejó un legado perdurable que sigue resonando a través de los siglos. Su historia no es solo la de un rey poderoso, sino también la de un hombre que después de sus errores buscó la restauración y transformó su vida. Las lecciones que podemos aprender de la vida de David, especialmente a través de su relación con Batseba, son profundas y aplicables tanto en el ámbito personal como en el liderazgo. Uno de los aspectos más significativos del legado de David es su capacidad para reconocer sus errores y buscar el perdón. Este proceso de arrepentimiento no fue inmediato ni fácil, pero David nos muestra que la reconstrucción interna es posible cuando una persona está dispuesta a enfrentarse a su culpabilidad y a cambiar. La vulnerabilidad y humildad que David mostró al arrepentirse de su pecado son características raras en los líderes, pero son esenciales para el crecimiento personal. El proceso de arrepentimiento de David, reflejado en sus salmos y en su relación renovada con Dios, nos enseña que la restauración es un camino largo, pero siempre está al alcance de quien lo busca con sinceridad. Un elemento crucial de la
Vida de David es la forma en que, a pesar de sus fallos, se mantuvo fiel a su propósito de servir a Israel y de cumplir con la misión que Dios le había encomendado. La vida de David no fue una de perfección, sino de perseverancia. A través de sus pruebas, desde la persecución de Saúl hasta las tragedias familiares que vivió, David nunca abandonó su llamado como líder de Israel. Esto nos enseña que los errores no deben definirnos, sino que el propósito y el deseo de hacer lo correcto pueden guiarnos hacia la transformación. Otro aspecto importante es cómo David, a pesar de las críticas y las dificultades, continuó buscando la voluntad de Dios a lo largo de su vida. Aunque sus decisiones equivocadas tuvieron repercusiones significativas, nunca dejó de buscar a Dios en momentos de crisis. Este deseo constante de conectar con lo divino muestra que la relación con Dios puede superar incluso los errores más graves. La forma en que David buscó la restauración espiritual a través del arrepentimiento y la oración nos enseña que siempre hay un camino hacia la redención, independientemente de cuán lejos nos hayamos desviado. Además, David dejó un legado en términos de liderazgo moral. A pesar de sus faltas, su historia como líder nos recuerda que el liderazgo auténtico requiere integridad, honestidad y la disposición para aprender de los propios errores. El poder político que David ejerció en Israel no fue suficiente para garantizar su éxito a largo plazo, pero fue su carácter y su capacidad para cambiar lo que finalmente lo convirtió en un líder venerado. La historia de David subraya la importancia de un liderazgo basado en principios éticos, especialmente cuando se enfrenta a las tentaciones del poder y la influencia. Una lección esencial que podemos extraer de la vida de David es que el perdón es un componente vital en la restauración personal. Aunque el pecado y sus consecuencias no desaparecen de inmediato, el perdón genuino, tanto el recibido de Dios como el que nos damos a nosotros mismos, tiene el poder de transformar nuestras vidas. David vivió esta experiencia cuando pidió perdón por sus transgresiones y fue restaurado, a pesar de las consecuencias de sus actos. Su vida es un testimonio de que no importa cuán grandes sean nuestros errores, siempre podemos buscar una segunda oportunidad. El legado de David también está ligado a la enseñanza. Como rey, David dejó un fuerte impacto en la cultura de Israel, especialmente en la forma en que entendían el liderazgo, la justicia y la misericordia. La relación con Batseba y las tragedias que ocurrieron dentro de su familia se convirtieron en lecciones vivas para el pueblo de Israel sobre los peligros del pecado y la importancia del arrepentimiento. A través de sus salmos, que han perdurado en la tradición religiosa, David enseñó a las generaciones venideras a enfrentar sus propios errores con humildad y a confiar en el perdón de Dios. El final de la vida de David muestra que incluso los momentos de mayor fragilidad pueden ser momentos de gracia y sabiduría. A medida que envejecía y se acercaba al final de su reinado, David comenzó a preparar a su hijo Salomón para que lo sucediera, asegurándose de que el reino no cayera en la anarquía tras su muerte. Este acto de previsión refleja su madurez y su comprensión de la importancia de dejar un legado que perdure más allá de su vida. La historia de David no termina con su arrepentimiento y restauración. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo el impacto de su vida y su legado continuó influyendo en la historia de Israel, especialmente a través de la figura de su hijo Salomón, y cómo los principios que David enseñó siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. El legado de David es mucho más que una simple sucesión de eventos históricos. A lo largo de su vida, no solo fundó la dinastía que gobernaría Israel durante generaciones,
sino que también sentó las bases para la cultura, la justicia y la moralidad del pueblo. Aunque sus fallos personales fueron significativos, la historia de David dejó lecciones profundas sobre el liderazgo, la relación con Dios, el perdón y la redención, que trascendieron su propia era. Uno de los aspectos más notables del legado de David fue la manera en que estableció la monarquía en Israel. A través de su reinado, David consolidó el poder político, unificando las tribus de Israel y fortaleciendo su nación frente a los enemigos externos. Este legado político fue de vital importancia, ya que permitió que su hijo Salomón heredara un reino próspero y estable. A pesar de los desafíos personales de David, su habilidad para guiar a Israel a través de periodos de conflicto y prosperidad dejó una huella indeleble en la historia de la nación. El impacto de David en la vida religiosa de Israel también fue fundamental. Si bien David cometió errores, nunca dejó de ser un hombre que buscó sinceramente a Dios, especialmente después de sus fallos. En su corazón, David comprendió la importancia de la misericordia divina y la necesidad de una relación auténtica con el Creador. Esta devoción se reflejó en los salmos que escribió, que siguen siendo algunas de las expresiones más poderosas de fe y arrepentimiento en la tradición judeocristiana. El acto de construir una relación con Dios no solo se trataba de obedecer mandamientos, sino de un cambio de corazón genuino, algo que David logró a través de su proceso de arrepentimiento. La figura de Salomón, su hijo, también lleva consigo el peso del legado de David. Aunque Salomón comenzó su reinado con una gran promesa, sabiduría y prosperidad, la influencia de su padre continuó marcando su gobierno. David, a pesar de sus errores, enseñó a Salomón la importancia de buscar la sabiduría divina para gobernar. Los consejos que David le dio a Salomón antes de su muerte mostraron su deseo de dejar un legado de justicia y rectitud, indicándole que la sabiduría era la clave para un reinado próspero y justo. A través de sus acciones y enseñanzas, David dejó claro que el liderazgo no debe basarse solo en el poder, sino en un compromiso con los principios divinos. La influencia de David sobre Israel también se reflejó en la fortaleza del reino después de su muerte. Si bien el reinado de Salomón marcó una etapa de esplendor para Israel, el futuro del reino no estuvo exento de desafíos. La vida de David, con todas sus dificultades y victorias, mostró que el pueblo de Israel debía aprender a mantener la unidad y a buscar la sabiduría y justicia de Dios para no caer en los mismos errores. La historia de David fue un recordatorio de que, a pesar de los triunfos, el pecado y la moralidad son cuestiones centrales que pueden afectar la vida política y espiritual de la nación. El legado de David también tiene un impacto directo en la fe cristiana, ya que es considerado un antepasado de Jesucristo. En el Nuevo Testamento se hace referencia a Jesús como el Hijo de David, lo que subraya la importancia de su linaje y el cumplimiento de las promesas hechas a la familia de David. De hecho, la promesa de un Mesías descendiente de David es central en la teología cristiana, lo que muestra cómo la historia de este rey sigue teniendo un impacto significativo en la espiritualidad de millones de personas en todo el mundo. Más allá de la política y la religión, la vida de David también dejó lecciones importantes sobre el ser humano y la relación con el poder. A pesar de sus errores, la historia de David demuestra que las personas pueden aprender y cambiar, y que el arrepentimiento genuino puede traer restauración. La lucha interna de David, sus aciertos y fracasos, y su búsqueda constante de redención, ofrecen una narrativa poderosa sobre cómo las personas pueden superar las caídas.
encontrar la misericordia de Dios y transformar sus vidas. David también enseñó a través de su historia que el liderazgo auténtico no se trata de ser perfecto, sino de ser real. Su legado como un rey imperfecto, pero profundamente comprometido con el arrepentimiento y la restauración, es un testimonio de que el verdadero poder y la verdadera sabiduría vienen del reconocimiento de las propias debilidades y la disposición a aprender de ellas. El legado de David es un testimonio de cómo, a pesar de las debilidades humanas, se pueden dejar huellas profundas en la historia de una nación y en el corazón de la humanidad. A través de su vida se nos enseña que el arrepentimiento, la restauración, la sabiduría y la justicia son los pilares fundamentales que debemos buscar y mantener en nuestra propia vida, ya sea como individuos o como líderes.